A vivir que son 2 días. Euskadi. Aloña Velasco. Hace justo un año, Eguerdion Guztioi, el mes de noviembre, asistíamos a las primeras, aplicaciones de la Ley de Libertad Sexual, de ese sí es sí, con las reducciones de penas y todo lo que después trajo aquello. La ley entró en vigor el 7 de octubre del año pasado, luego en febrero de este año, es decir, hace 9 meses, se aprobaría la reforma de esa ley. Bueno, lo cierto es que todo esto ha cambiado la manera de determinar y, por tanto, de contabilizar la violencia sexual, Vamos a detenernos en Euskadi. Hace unos meses, en este programa, hacíamos precisamente un análisis sobre esta cuestión. Nos centrábamos en los menores. Entonces, estábamos aún a la espera de que el Parlamento aprobara la ponencia sobre agresiones sexuales a menores. Bueno, hemos tenido que esperar hasta esta misma semana. Se aprobaba el jueves. No es vinculante, claro. Son propuestas al Gobierno vasco para que tengan en cuenta esos contenidos a la hora de dictar políticas. Entre ellas, y esto es importante, la creación de un registro de víctimas y agresores y simplificar los protocolos. Bueno, enseguida vamos a poner número a esas agresiones sexuales, cómo suena eso, pero negro sobre blanco, siempre contextualizando. Agresiones que se producen en Euskadi, pero antes de llegar a eso, siempre que se pueda, está la prevención. Insisto en lo de siempre que se pueda. Después, la detección. Y ahí nos queremos detener porque están realizando una labor interesantísima en la formación de personal de enfermería. Veréis, 77 profesionales ya se han formado gracias al trabajo de Garaitza, el Centro de Atención a Personas Adultas Víctimas de Abusos y Malos Tratos en la Infancia. A veces, o por pudor, o por miedo, o por desconocimiento, las personas que son víctimas de violencia sexual tienen dificultades para exteriorizar lo que les ocurre o lo que les ha ocurrido. Bueno, nos cuentan que la escucha y la empatía de una profesional o de un profesional puede servir de gran ayuda. Por eso, esta mañana les hemos invitado. Carmen Escudero es la directora de Garaitza. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Aloña. Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo en Garaitza? De un tiempo a esta parte que no hablábamos, ¿dirías que las cosas han mejorado, han empeorado o han salido a la luz? Pues han salido a la luz. Hay ya muchísimas personas que se van animando cada vez más a buscar ayuda, y es por el cambio social que estamos viendo, ¿no? Que cada vez tiene más presencia y más visibilidad, ¿no? La agresión a los niños pequeños, a los niños, a los menores, ¿no? Y que eso tiene unas consecuencias en la edad adulta, y eso hay que darle presencia, ¿no? Y hay que tener también esa parte, le decías, de detención, ¿no? Que haya profesionales que estén preparados para sostener en un momento dado, pues que una persona pueda decir lo que está ocurriendo en su vida, ¿no? Claro. Entre esos y esas profesionales está Maribí Mollinedo, que es enfermera especializada en pediatría de Sache, en Vizcaya. ¿Qué tal, Maribí? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tú has sido una de las 77 alumnas. Sí, así es. ¿Cuándo terminaste esa formación? La terminamos, yo creo que ha sido por primavera, no sé decirte la fecha, pero sí, la hicimos en primavera. ¿Y qué tal? Fantástico. Nosotros como enfermeras tenemos una gran labor y una gran responsabilidad en este campo, y entonces nos parecía importante que se conociera, que se supiera lo que hay más allá en este campo. No es un campo, no sé si desconocido o oculto de alguna manera, ¿no? Y entonces tuvimos la sensibilidad como sindicato de enfermería a través de AEFE, que es la Asociación de Enfermeras y Fisioterapeutas de Euskadi, en colaboración con SATSE, de hacer esta formación. Me voy a quedar con una frase tuya. Decías, me la he apuntado, descubrir lo que hay más allá. ¿Qué es aquello que has descubierto que pensabas que quizás no existía? Claro, es que quiero decir, ellos Garaitza lo que nos ha enseñado
es que hay indicadores que a veces pasan desapercibidos, quiero decir, porque cuando hay un maltrato físico hay un moratón. Pero hay otro tipo de señales que no son tan visibles y que gracias a lo que ellos nos han enseñado, pues quizá podemos tener esa sensibilidad de detectarlo, no sé si antes de, pero por lo menos antes de que vaya a mayores, ¿no? Y que tenga unas consecuencias terribles para la persona, ¿no? Para el niño o su vida adulta, vamos. Claro. Claro, estamos hablando de que cuando un niño o una niña va, por ejemplo, al médico, al pediatra, a la pediatra, en ese caso, este grupo de profesionales podrían ser capaces de detectarlo. Y es que esto es maravilloso, efectivamente, porque podría después derivar en consecuencias gravísimas y en traumas psicológicos que son de un alcance importantísimo. Entre esos profesores que han formado estas 77 profesionales está Ander Fernández, que trabaja en la prevención del abuso sexual e infantil en Garaitza. ¿Qué tal, Ander? Maixu. Bien. Oye, dime, ¿qué es aquello con lo que os encontráis el primer día de clase, por llamarlo de alguna manera? Es decir, acudís a este taller formativo y están las enfermeras, los enfermeros. ¿Cuál es la radiografía? ¿Cuánto saben y cuánto no? Hay mucho desconocimiento. El problema que nos encontramos, o siempre las formaciones las empezamos de la misma manera, es hablando de los inconvenientes que nos encontramos a la hora de hablar del abuso sexual infantil. Porque solo nombrarlo, solo decir abuso sexual infantil ya es algo que nos genera bastante tensión, nervio, malestar. Se genera ya un revuelo interno porque es un tema que es duro y que nos incomoda mucho. Entonces, pues al principio siempre son pues caras de susto o tensión por lo que vamos a tratar. Ya. Bueno, ahora me contáis, Carmen, Ander, Maribí, todo lo que se hace en esos talleres. En este programa nos preguntamos el para qué de las cosas, ¿no? ¿Para qué se hace eso? Pero también nos preguntamos por el por qué. Y a la hora de dar respuesta a eso nos tenemos que preguntar si realmente hay una justificación, que por supuesto que la hay, por eso lo abordamos en el programa, una justificación para que se dé esa formación. Y esa justificación viene de los datos, que los he pedido a la Ertzaintza. Durante todo el año pasado en Euskadi se registraron 268 agresiones sexuales a menores de edad conocidos, insisto, por la Ertzaintza, 268. Más de la mitad, 137 en Vizcaya. Bueno, eso todo fue en el año 22. A ver, he querido hacer una comparativa, ¿no?, para analizar la tendencia de un año a otro, pero ojo porque el 7 de octubre del año 22... se modifica la ley, por tanto, la comparativa no sería correcta, insisto, y subrayo esto, no sería correcta, esto es muy importante. Si los 9 primeros meses del 22 se contabilizaron 221 casos, y se incluyen todos los menores hasta 17 años, en el mismo periodo de este año, entre enero y septiembre de este 23, han sido 236. Si no hubiera cambiado la ley, podríamos extraer el porcentaje, un 6,79%, es decir, 15 casos más que el año pasado. Pero insisto, no lo voy a hacer porque no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Por tanto, nos vamos a quedar en los 236 casos, 236 de estos primeros 9 meses. Más de la mitad hacia menores de entre 12 y 17 años. Y llama la atención, no obstante, que 62 tuvieran menos de 12 años. Bueno, todo llama aberrantemente la atención, pero no sé cómo decirlo, que sean todavía bebés, incluso todavía más. Carmen, ¿cómo interpretamos estos datos? Antes te decía, salen a la luz. Por tanto, debemos pensar que más o menos la cifra se mantiene. No, esa cifra no se mantiene. ¿Vale? Porque ten en cuenta que estos 236 casos son casos que salen a la luz. Claro. Si tenemos en cuenta que el 85% es abuso intrafamiliar, ¿qué cantidad de casos no están saliendo a la luz? Porque evidentemente si es intrafamiliar y hay mucha dificultad y los abusos intrafamiliares empiezan muchísimo antes de los 11 años, estamos hablando de niños y niñas entre 2, 3, 5, 6, 7 años, entonces es muy complicado valorar qué cantidad hay exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, 236 son los que sabemos. ¿Cuántos hay que no sabemos? Muchos más, evidentemente. Ya. Y entonces, Ander, en esa atención primaria, por ejemplo, una enfermera o un enfermero, ¿qué función tendría y de qué manera debería dirigirse a ese o a esa menor? Ayúdanos a
a entender esto? Porque los que no somos expertos, la verdad es que nos cuesta un poco. En caso de detectarlo. Bueno, primero hay que tener la sospecha, ¿no? O primero hay que formular la pregunta. Imagínate que no hay una manifestación física como un moratón que tú decías. O siempre se pregunta, Ander. No, nunca se pregunta. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es, bueno, hay unos indicadores que nos pueden decir si ha habido abuso sexual o no. Y por un lado tendríamos los indicadores físicos que son específicos de las agresiones sexuales, pero que desaparecen a las 72 horas en su mayoría, entonces detectarlo es muy complicado. Y luego están los indicadores que no son específicos y que abarcan otro tipo también de problemáticas, como puede ser otro tipo de maltratos, un duelo, pero que también pertenecen a indicadores de abuso sexual infantil. ¿Y qué se les enseña y cómo debe dirigirse, Maribí, una enfermera a un niño o una niña así? ¿Qué se le dice? En caso de que lo revele y de que lo verbalice, que está viviendo este tipo de situaciones, de base siempre aconsejamos limitarnos a escuchar, a sostener a ese niño, a esa niña y ver qué nos tiene que decir. Y en caso de querer poder decirle algo, de base decirle que ha sido muy valiente por contárnoslo, creerle y reafirmarle en que ha hecho bien en contárnoslo, porque es muy fácil la retractación, que se eche atrás. Entonces insistir mucho en que el paso que ha dado está muy bien y que tenía que hacerlo, vaya. Maribí, ¿conoces a alguien a quien le haya ocurrido eso? ¿Alguna compañera, algún compañero, a ti misma? Sí conozco. Además, recuerdo que el día que ella nos lo dijo, pues a nosotros nos sorprendió muchísimo porque aparentemente no, ella llevaba una vida absolutamente normal, pero llevaba su mochila a cuestas y tardó un tiempo en darse cuenta de esa mochila que llevaba y de ponerse en manos de profesionales que le ayudaran a quitarse el peso de esa mochila. Entonces, la verdad que cuando ella nos lo dijo, pues nos sorprendió mucho y lo único que podíamos pensar era qué valiente de haber aguantado hasta aquí, pero qué valiente de ahora, ya en su edad adulta, decir, bueno, me voy a quitar esta mochila de una vez por todas, ¿no? Nos pareció, pues eso, impresionante, es que sin palabras, la verdad. Claro, pero si es una menor o un menor quien manifiesta haber vivido un episodio de estas características, Ander, Carmen, si en 8 de cada 10 casos es el entorno familiar, ¿cómo se procede? ¿Qué protocolo hay después? Porque claro, no puedes ir directamente donde, me lo invento, el abuelo, el padre, bueno, quien sea, y decirle, vuestra nieta, vuestra hija me ha dicho esto. ¿Qué se hace? En caso de lo que hacemos en el protocolo del SATSE, hay protocolos internos a los que no tenemos acceso, pero sí hay uno de base en el que lo que tienes que hacer es ponerlo en comunicárselo a la institución, a servicios sociales, a diferentes organismos para que empiecen a hacer red y activen el sistema para proteger a ese niño o esa niña. ¿Esa niña se vuelve a casa o ese niño? En principio se tiene que intentar que no, sobre todo si es intrafamiliar, ahí hay una diferencia. Entonces, en principio se tiene que quedar en urgencias, en el hospital, tiene que ir también la chancha en caso de que sea necesario y se tiene que intentar retener a esa menor lo máximo posible hasta que, pues eso, las diferentes profesionales que tengan que ir, la médico forense o el médico forense, el servicios sociales, hagan su trabajo y después determinen y decidan qué es lo que hay que hacer. Marimí, qué delicado, ¿no? Esto sí que requiere mucha formación. Bueno, y también se me antoja que mucha mano izquierda, ¿no? Sí, la verdad que es algo que las enfermeras sí que es verdad que trabajamos mucho en esto, no en esto, en el maltrato infantil, ¿no? Pero sí en tener esa mano izquierda, sí en tener ese apoyo, sí en decir, bueno, ya lo lloraré en mi casa, porque eso es verdad, que también luego las enfermeras nos lo lloramos en casa, ¿no?
pero hay que tener esa sensibilidad y esa capacidad de decir, bueno, este es mi trabajo, aquí estoy y esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y lo hacemos. Por eso nos formamos, para hacerlo lo mejor posible, ¿no? De hecho, creo que hay lista de espera, ¿no, Carmen, para formarse? Sí, en estos momentos hay lista de espera, creo recordar, ¿no, Sí, Mariví? sí, efectivamente. Tenemos ahora ofertada, bueno, tenemos 2 sesiones más de la formación básica, que posteriormente vamos a hacer una formación avanzada. Cuando hablamos de sesión, hablamos de que cada sesión está ofertada a 90 personas, 30 por provincia. Pero vista la demanda, pues claro, vamos a tener que hacer más porque tenemos lista de espera, efectivamente. O sea que los profesionales están pidiendo aprender sobre esto. Sí, hay que darse cuenta que en el año 2022, si no me equivoco, se publica la Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la infancia y la adolescencia. Y es en ese marco cuando nosotros empezamos a sentir la necesidad de que se conozca la realidad del abuso sexual infantil, ¿no? Y de sensibilizar al personal de enfermería y de fisioterapia que trabaja en diferentes áreas de pediatría, ¿no? Para que pueda reconocer esas situaciones y adquirir herramientas, ¿no? Para que lo detecte y lo pueda prevenir, ¿no? Entonces ahí cuando nosotros decimos, bueno, pues vamos a contactar con Garaicha porque es un centro de atención para adultos víctimas de abusos sexuales y malos tratos en la infancia, pues nos encontramos con que, aunque al principio, date cuenta que cuando se ofrece la primera sesión, se ofrece de manera igualitaria a hombres y a mujeres, ¿no? Y una gran cantidad de profesionales estaban inmersos en un proceso de OPE, aún así 77 personas hicieron la formación. Con lo cual eso nos da una pista de que pues sí que hay un interés y tenemos que tirar por ahí, vamos. Claro. Carmen, en muchos casos es inevitable que uno de esos niños o una de esas niñas después desarrolle, bueno, pues algún tipo de trauma psicológico, ¿no? Pero ahí estáis vosotros. ¿Cómo abordáis ese problema? Bueno, que se genere un estrés postraumático, eso es lo más habitual, ¿sí? Ten en cuenta que la comparación que se hace de una víctima de abusos sexuales es con alguien que ha estado viviendo una guerra. Estamos hablando de algo muy serio y muy grande y de mucho daño emocional y psicológico. Entonces, ¿cómo abordamos? Pues primero desde de la gran escucha, ¿no? Primero escuchar y validar lo que nos están contando, porque eso es lo más importante. Son personas que han estado, pues, mayor parte de vida calladas. Como decía Mariví, ¿no? Una gran mochila que no tienen dónde dejarla, dónde aposentarla, porque claro, si es intrafamiliar, que es la normalidad, lo que es habitual, vamos, ¿dónde asiento esto? Porque claro, también ten en cuenta que a la hora de decirlo, el susto es importante, porque si se lo cuento a una amiga, ¿cómo va a sostenerme esto? ¿Cómo va a sujetar lo que yo le estoy contando? Que igual nos conocemos durante toda la vida y nunca le he contado nada de esto. Entonces ella piensa que yo soy una persona pues normal, divertida, o más seria o menos seria, con mis problemas, sí, pero lo que hay dentro de mí nadie lo sabe. Entonces, al contar lo que he vivido, pues a veces es muy difícil de sostener, porque es mucho daño emocional el que hay. Entonces, pues bueno, desde ahí es desde la mayor empatía posible, la mayor validación, y luego, bueno, pues depende de la persona, depende de lo que se acompaña de una manera o se acompaña de otra manera. Pero es muy importante ver también el daño, ¿no? Qué secuelas ha generado, claro, cómo se encuentra, qué red tiene, etcétera. Y uno de los objetivos precisamente de todas las expertas, de todos los profesionales, es el de simplificar los protocolos, ¿no? Que no haya un peregrinaje de esa víctima pues de instancia en instancia, la judicatura, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Y para esto debería servir esa ponencia que se ha aprobado esta semana en el Parlamento. Mirad, hemos pedido una reflexión a Eukenia Arana, que es experta en protección infanto-juvenil, que es esta. Por fin se pone fin a la ponencia para la realización de un estudio que brinde propuestas para la prevención, verdad y reparación en los casos de violencia sexual contra menores. Ha sido un trabajo arduo, por donde han pasado más de 60 personas expertas y víctimas. Han sido muchas horas de escucha, de dolor, de lágrimas y de rabia, que sin duda han merecido la pena.
El Parlamento vasco reconoce el vacío institucional y social que ha rodeado esta violencia y presenta una serie de recomendaciones, yo diría demandas de las personas expertas y sobre todo víctimas, que hará llegar al gobierno vasco. Ahora toca que esta carta al Olentzero se haga realidad y que todas y todos rompamos la ley del silencio. Yo os quería preguntar a todos, a todas, precisamente, ¿qué os parece uno de los contenidos que engloba esta ponencia, que es la elaboración, insta al gobierno vasco a la elaboración de un registro de víctimas y de agresores? Carmen. Bueno, que haya una lista de agresores está muy, muy bien, porque evidentemente, tanto como si tocan monitores de colegio, profesores, personal de sanidad, diferentes instituciones, ¿no?, que tienen contacto con menores, entonces está bien que haya un registro de agresores, eso es evidente. No entiendo muy bien el listado de víctimas, esa es la parte que yo no entiendo. Pero bueno, pues imagino que habrá gente que habrá estado estudiando todo esto mucho y que sabrá de qué está hablando, pero yo lo de un listado de víctimas yo no lo entiendo, honestamente. Bueno, sobre un todo listado porque de agresores las podrían revictimizar, sí. ¿No? Exactamente. Yo esta parte no entiendo, porque si una víctima lo que tiene que hacer es un camino hacia su propia integración, a tener una buena calidad de vida, a salir de ese sitio de victimización, no más todavía. Entonces, pues yo no entiendo muy bien ese listado de víctimas. Alguna explicación habrá, seguramente, porque claro, constar en un listado por ser víctima... Bueno, vamos a seguir con esta cuestión. Hoy lo que queremos es ser conscientes de que se está formando a profesionales para que detecten, no sé si a tiempo, pero cuanto antes mejor, desde luego, una posible agresión física, psicológica hacia un menor o hacia una menor. Y por lo que nos has contado, Mariví, la verdad es que está surtiendo efecto. ¿Tú dirías que ahora mismo, con todo lo que has aprendido, el abordaje ante una situación de estas características sería diferente al abordaje de justo antes del curso? Sí, porque yo creo que sin la formación, si te encuentras con un caso de abuso sexual, igual lo primero que haces es quedarte bloqueada, ¿no? ¿Qué hago yo ahora con esto que me estoy encontrando? De esta manera, quizá lo que sabes es un poco, lo primero, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que dirigir, protegerla, hablar con la niña o con el niño en cuestión, ¿no? Un poco esos instantes previos, ¿no?, a lo que venga después, pues por lo menos no te pilla, pues eso, sin saber hacia dónde dirigirte, vamos. Bueno, ojalá esta ponencia, insistimos, ojalá también esta formación que se da al profesional de enfermeros sirva para ayudar a estos niños y niñas. Carmen Escudero, de Garaitza, y Ander Fernández, también de Garaitza, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y Mariví Mollinedo, enfermera especializada en pediatría, responsable de prevención de igualdad de SATSE en Vizcaya, en el día después, además de la violencia de género. Gracias por acompañarnos en la cadena SER. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Por cierto, que pasado mañana, este martes, todos los obispos de España se reúnen en Roma con el Papa. Uno de los temas que van a tratar va a ser precisamente el informe presentado por el Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia. Informe que recoge un dato: 440.000 víctimas de abusos, cifra que convierte a España en el país con la proyección oficial de víctimas más alta.
A vivir que son 2 días, Euskadi.